Muy buen día, bienvenidos a su programa Vamos a Conversar. En esta ocasión les saluda Brian Erazo a través del canal Universitario de la Cultura para hablarles sobre un tema muy importante que toda la población debería de conocerlo y manejarlo para poder tener una verdadera estrategia de prevención a nivel del tema de enfermedades tropicales. Y el tema en específico que vamos a tratar el día de hoy va a ser el control del vector, la vía para erradicar el dengue y el chikungunya. Y para hablar sobre este interesante tema, pues tenemos a tres invitados. Tenemos a Néstor Llanes, estudiante del sexto año de la carrera de Medicina. Bienvenido, Néstor. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. También tenemos a la doctora Francia Ponce. Ella es docente del Departamento de Salud Pública aquí de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAD, también es epidemióloga y es coautora del trabajo de investigación que también tenemos sobre el control del vector del dengue y el chikungunya, que también les estaremos hablando durante esta hora del programa. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y por último tenemos a Ami Bustillo, estudiante de quinto año, también coautora del trabajo de investigación que les estaremos presentando el día de hoy. Bienvenida, Ami. Muchas gracias, Brian. Es un honor para nosotros estar aquí para poder hablarles de estos temas tan importantes. Bueno, para comenzar creo que sería lo ideal refrescar un poquito a la población sobre las bases generales de estas enfermedades del dengue, principalmente el chikungunya, que la gente todavía no le queda claro qué diferencias hay con el dengue de esta enfermedad en cuestión de transmisión, qué similitudes hay y cuál es el problema que hay con la entrada de esta enfermedad que tenemos entendido que ya entró. La enfermedad del chikungunya es una enfermedad transmitida por el mosquito, ¿verdad? Aedes aegypti y albopictus, que es el mismo transmisor del dengue. Las mismas sintomatologías va a tener las personas que padecen esta enfermedad. Lo único es que es una enfermedad incapacitante el chikungunya, ¿verdad? Ya que produce dolores en las articulaciones muy severas y que la persona se encorva. De eso viene el nombre, el origen del nombre, ¿verdad? Por la fuerza que tiene la afectación de las articulaciones y que puede incapacitarle por 5 días y que todo eso implica un costo económico para el país. Doctora, ¿ya está confirmado que entró esta enfermedad? Se han presentado casos en la vía de San Francisco donde se han puesto como sospechosos y están en vigilancia. Néstor, ¿nos podrías explicar un poquito para que quede bien, transmitamos esa idea de cómo es el proceso de transmisión de estas enfermedades y por qué estamos nosotros tan vulnerables ante ellas? Pues la enfermedad, al igual que el dengue, se transmite por la picada del zancudo que ha sido infectado. Este zancudo que ha picado a otra persona que está infectada con la enfermedad. En el caso de los casos que se han dado en la vía de San Francisco, es porque se habla de que esas personas viajaron a una excursión, no sé si fue a Guatemala o a El Salvador, no tengo seguro todavía el lugar, y todas esas personas que viajaron a ese lugar estuvieron con la misma sintomatología de la enfermedad de chikungunya. Se le hicieron pruebas, se mandaron para los Estados Unidos las pruebas para ver, todavía no han regresado si es un diagnóstico oportuno de chikungunya. Nosotros en el centro de salud del sitio tuvimos la oportunidad de estar en presencia con uno de los pacientes que vino desde la vía de San Francisco, con la sintomatología perfecta de un paciente con chikungunya. La afectación de las articulaciones era exagerada y es importante recalcar que también esta enfermedad deja daños severos a largo plazo. Se habla que algunos pacientes responden a daños severos por meses y también se habla de que otros pacientes responden a daños severos por años. Y entonces quiere decir que hay una afectación que puede dañar tanto el trabajo y todo el mecanismo normal del paciente. Ami, no sé si nos podrías ampliar un poquito qué tiene que tener en cuenta la población, digamos, si tengo esto, tengo que acudir a una unidad de salud y cómo pueden ayudar ellos también para contribuir a que no siga esparciéndose, digamos, en el caso del chikungunya. Es muy importante saber que estas dos enfermedades, el dengue y la enfermedad del chikungunya, son transmitidas por vectores. En este caso es el zancudo o el mosquito Aedes aegypti, que es transmitido, como decía Néstor, por la picada del zancudo.
La sintomatología es muy parecida en las dos enfermedades, ya que ambas cuentan con dolores de cabeza, dolor en las articulaciones, dolores en la espalda. En este caso, la característica más importante es, como el nombre lo indica, según la región en donde en 1952, donde fue el primer caso registrado, que hace que el hombre se encorve. Entonces es tanta la afectación en las articulaciones que hacen que las personas tomen esta postura. Entonces creo que ese podría ser como un signo clave para poder diferenciar entre el dengue y el chikungunya. También otras diferencias, puede ser que el chikungunya te afecta en los primeros 10 días. Luego de eso, pues ya desaparecen los síntomas y, como mencionaba Néstor, también podría haber una fase crónica. Y la medida en cómo la población puede contribuir es informándose primeramente en qué consiste la enfermedad, cuál es la clínica, cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas, y que ya que como es muy parecida al dengue, también se puede prevenir de la misma manera, evitando los criaderos de zancudos, y así evitamos la propagación de la enfermedad. Y doctora, queríamos que nos explicara algo también en la cuestión de la transmisión. El chikungunya también tiene esa característica como lo ha tenido el dengue en nuestro país, que tiene picos de transmisión, así picos epidémicos, por decirlo así, y luego va bajando otra vez los casos, o se manifiesta de otra manera. Es que los brotes se dan de acuerdo a la población de zancudos que existe en ese momento. Entonces, por eso disminuye, y el cuadro clínico ya habíamos explicado que es similar. La base fundamental de todo este problema de salud es la eliminación o las estrategias que aplica la Secretaría de Salud, ¿verdad? Que es la fumigación, antes se utilizaba o todavía se utiliza el abate, y con el aporte que vamos a dar nosotros hoy del uso del BTI, que es un larvicida, ¿verdad?, que actúa a nivel de la larva del zancudo, y entonces en el proceso, en las etapas para llegar a formar lo que es el zancudo, entonces en la etapa de larva, en ese momento actúa el BTI, y hemos comprobado que tiene una efectividad de casi del 98% para control de estas enfermedades. Y a nivel socioeconómico, ¿tendría el mismo impacto el chikungunya como lo ha tenido el dengue hasta el momento en el país? Tiene más impacto el chikungunya porque es más incapacitante, ¿verdad? Por la sintomatología que es más severa. Entonces, si en el dengue son 5 días, en el chikungunya pueden ser hasta 10 días. Y sí me gustaría que profundizáramos un poquito más en eso, porque vos mencionaste algo de las enfermedades, que es algo crónico, el padecimiento del chikungunya, y también la población creo que quiere saber si también lo puede llegar a ser mortal o a tener esas tasas de mortalidad que hemos encontrado con el dengue. Una de las características importantes es esa, es la cronicidad o las reservas que deja la enfermedad, porque a nivel de alteración de articulaciones, se habla de que hay muchos pacientes que quedan con afectación articular por meses o por años. Estamos hablando de que esos pacientes quedan incapacitados por esos meses y por esos años, de que no se pueden caminar normalmente. Bueno, en el caso del paciente que tuvimos en el centro de salud, que te dije del sitio, era un paciente que no permitía ni siquiera que le tocaras las muñecas, porque el chikungunya afecta principalmente las articulaciones menores, las articulaciones pequeñas, en el caso de muñecas, tobillos. Y entonces estos pacientes, hay muchos de ellos que pueden quedar afectados por meses o años. Entonces imagínate la afectación socioeconómica en cuanto a la situación laboral de esta persona, cómo va a quedar afectada durante todo este tiempo. Otra cosa importante es que el chikungunya no tiene alteración plaquetaria, o sea, no tiene disminución de las plaquetas. Y entonces en el caso de la mortalidad es mucho menor que la del dengue, porque no tiene esa afectación plaquetaria, pero sí tiene una afectación crónica. No es como el dengue, que una vez que ya se elimina el virus, el paciente se recupera en poco tiempo, sino que queda una afectación más crónica, y entonces sí, la afectación socioeconómica es mucho más alta que la del dengue. Otro punto que queríamos dejar claro, que
sería muy interesante tocarlo, es a qué nos referimos con eso que se está haciendo un cerco epidemiológico para controlar esto de la transmisión o la entrada del chikungunya para que no sea tan agresiva. No sé si nos podrían compartir un poquito sobre Sí, lo que se hace es aislar los pacientes, ¿verdad?, para evitar la transmisión, porque esos pacientes que están enfermos con chikungunya y lo pica un zancudo, se infecta el zancudo, pica a una persona sana y sigue multiplicándose, ¿verdad?, las personas enfermas, y eso es lo que genera la epidemia, ¿verdad?, o puede ser una pandemia, ¿verdad? Y sabemos que esta enfermedad, así como el dengue llega para quedarse, esta también puede llegar para quedarse porque es el mismo vector. Y eso significa, ¿verdad?, el impacto económico para el país. ¿Es irreversible entonces, Yami, esta entrada del chikungunya? Sí, algo que quería mencionar también es que todos los individuos, todas las personas estamos en riesgo de adquirir la enfermedad, ya que nuestro sistema inmune, nuestro organismo no tiene los antígenos de reconocimiento de esta enfermedad. Entonces hay estudios que dicen que una vez que has adquirido la enfermedad, el organismo crea estos mecanismos para evitar una reinfección, pero como es tan fácil la transmisión, como decía la doctora, que es necesario aislar a estas personas que están sospechosas para así evitar de que se siga expandiendo. Mira lo importante también de lo que nos hablábamos del cerco epidemiológico y de la facilidad de la transmisión de esta enfermedad, de que lo primero que nos preguntábamos nosotros cuando vimos a la paciente que llegó al centro de salud del que te estaba hablando es qué hacía esta paciente aquí en Tegucigalpa. O sea, esa persona vino desde la vía de San Francisco y ya aquí en Tegucigalpa ya es un foco infeccioso para todas las demás personas que hay aquí. Si los zancudos que están alrededor de ellas la pican, ya esos zancudos son transmisores de la enfermedad. Entonces, por eso fue las medidas que tomamos con ella de consejo, de educación al paciente, de mencionarle que por los días que estuviera aquí en Tegucigalpa, durmiera con mosquitero, que usara repelente, que trataran de limpiar la casa donde iba a estar ella, que no hubiera presencia de zancudos, porque es un foco infeccioso bastante importante en este caso, porque ella estaba aquí en la ciudad, uno de los mayores lugares donde hay infectación de dengue y los lugares donde hay mayor cantidad de zancudo, de la Aedes aegypti. Entonces sí, es importante mantener los pacientes aislados y evitar de que ellos salgan de sus lugares donde está la infectación para poder erradicar la epidemia en ese lugar. Brian, también creo que es muy importante mencionar que la fiebre del chikungunya apareció primeramente en África en 1952, luego en el 2004 aproximadamente se presentó en Europa y hasta el año pasado, 2013, se han registrado los casos en América. En este caso se conoce que son casos exportados porque son personas que viajan a estos países en los que se encuentran mayores focos epidemiológicos, entonces estas personas luego regresan a su lugar de procedencia y es así como comienza la expansión de la enfermedad. Pues según hasta lo que vimos hasta el momento, pues es algo inevitable que ya haya una propagación, pero sí puede haber por lo menos una resistencia a que haya esa propagación. Y como lo mencionabas, es una enfermedad bastante nueva para la región. Mencionaba Néstor las debilidades de qué hace una persona de la vía de San Francisco aquí en Tegucigalpa, pero también tenemos que uno de los grandes dificultades que tenemos hasta ahorita son las pruebas de detección. No es cierto que no las tenemos en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tenemos estas pruebas que se escucha que hay que mandarlas a Estados Unidos a procesar para obtener una respuesta y esto tarda tiempo? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, imagínate por qué ocurren todas las cosas en el país, la verdad. O sea, la pobreza y la falta de insumos para la salud en el país es verdaderamente bárbara y grande. Nos hace imposible tener estas pruebas que son realmente caras. Pero también lo importante es de investigar esta enfermedad. Ahí es donde lleva la pregunta, si los países industrializados o desarrollados son grandes porque investigan o en realidad ellos investigan porque son grandes. O sea, nos hacemos esa pregunta y yo pienso que los países desarrollados son grandes porque investigan. Y entonces
nosotros esa falta de detención, porque esa sería una investigación en todo caso, o sea, detectar esos pacientes y diagnosticarlos donde las pruebas de PCR sería una investigación y así podemos erradicar la enfermedad. Mientras tanto tuvimos que mandar pruebas hasta Estados Unidos, que en estos días están regresando, ya se va a saber si el diagnóstico en realidad es el virus de chikungunya. Sí, y imagínate, esperar para eso. Mientras tanto, ¿qué está haciendo la Secretaría de Salud? ¿Qué está haciendo por mantener la enfermedad dentro de esa comunidad y erradicarla? Estamos en realidad haciendo las medidas necesarias de salud para poder prevenir que la enfermedad se manifieste por todo el país. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que hay ahorita para el diagnóstico, que no tenemos la base ni tecnológica ni científica para poder investigar estos casos? Jami. La CDC, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos, nos da como 3 parámetros base para la introducción de la fiebre del chikungunya en un país. En este caso podemos mencionar como número 1 es la identificación de la enfermedad. En este caso lo más importante es que la población sepa cómo se caracteriza, cuáles son los síntomas, como ya les mencionaba antes. Como número 2, hacer investigaciones. En este caso el país no cuenta con los recursos necesarios para poder confirmar los casos sospechosos. Y número 3, evitar la propagación. Como ya lo mencionábamos antes, es una enfermedad bastante similar al dengue y la forma de transmisión es igual, entonces se puede prevenir de la misma manera, evitando la propagación y el crecimiento del vector para así disminuir la transmisión a otras personas no infectadas. Algo importante que quería agregar es la pregunta que hace la población, ¿qué pasa con la mujer embarazada? Ahí tiene esta enfermedad. Se sabe que durante el embarazo no se transmite, pero sí en el momento del parto, sí la persona está con la sintomatología. Si se hace una cesárea, tampoco elimina el riesgo de que el niño pueda adquirir la enfermedad por la contaminación de la sangre. Siempre y cuando el paciente esté con la sintomatología, la señora, ¿verdad?, puede transmitir la enfermedad al niño. Entonces sí hay que tener especial cuidado con estas poblaciones en riesgo, también la población pediátrica que siempre ha sido, que siempre es bastante vulnerable debido al desarrollo que está teniendo. Y en cuanto al tratamiento, Néstor, ¿es igual al del dengue, que es un tratamiento que tratamos la sintomatología más que todo, o hay una cura así que ataca directamente el microorganismo? El chikungunya, como toda enfermedad viral, es autolimitada, o sea, ella sola se quita, ¿no? Durante unas 2 semanas o 1 semana mínimo. El tratamiento es sintomatológico, ¿no? Sí, solo tratamos los síntomas. La diferencia con el dengue es que aquí sí podemos utilizar los famosos antiinflamatorios, no esteroideos, porque no, como te mencioné antes, no había una afectación plaquetaria de la enfermedad en realidad. Entonces sí podemos utilizarlos y son muy importantes saber que sí lo podemos utilizar por el gran dolor articular que los pacientes presentan, que no los podemos erradicar con otros analgésicos ni antiinflamatorios. Entonces sí es importante saber que se trata de la sintomatología hasta que el virus desaparezca del cuerpo humano. Gracias por su sintonía en este primer bloque, pero vamos a tener una primera pausa. Luego vamos a entrar ya más de lleno a ver este proyecto de investigación científica que se realizó por una docente y un grupo de estudiantes aquí en la Facultad de Ciencias Médicas. No nos cambie. Del amor yo soy lo que queda en ti, lo que no se fue, lo que nacerá. Dame un nombre a mí, que yo quiero ser. Del amor la voz que tú escucharás cuando llore al fin para respirar. Sin un nombre no soy nada, yo soy para que cuando crezcan tengan derechos, registremos a nuestros niños. Yo soy todo el amor que tú me des. Del amor la voz que tú escucharás cuando llore al fin para respirar.
Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Estamos de regreso en su programa. Vamos a conversar tocando el muy interesante tema de el control como vía para erradicación del dengue y el chikungunya. Y en este bloque pues vamos a discutir sobre una investigación científica que realizamos con una docente del Departamento de Salud Pública y un grupo de estudiantes sobre este control vectorial. No sé si nos puede dar una introducción, Ami, sobre esto. Bueno, en nuestro país por muchos años se ha utilizado el abate. Lastimosamente, el uso indiscriminado de este órgano fosforado ha creado resistencia en la erradicación de este vector. Por lo tanto, hemos decidido o decidimos realizar esta investigación para ver si podíamos implementar otro mecanismo para la erradicación del vector. En este caso, la poca información que había sobre el BTI, en este caso el Bacilo thuringiensis, variedad israelensis, acerca de si era susceptible o no a la larva de la Aedes aegypti, nos llevó a querer investigar acerca de este y ver si de verdad podíamos utilizarlo en el país, ya que debido a los pro y contra que tenía el abate, debido a los daños ambientales, a los daños humanos y a la resistencia básicamente, entonces decidimos hacer la investigación. Y como fin en la investigación encontramos de que tiene muchas ventajas en todos los niveles, es de fácil uso y encontramos que sí hay susceptibilidad del BTI a la larva. ¿No se había hecho ninguno de estos tipos de estudio aquí en el país, Néstor, ni con el abate ni con el BTI? Mira lo importante que estás preguntando en realidad, y volvemos al problema de los países que no investigan. O sea, el abate fue introducido al país sin ninguna investigación. 30 años después a la Escuela de Biología se le ocurrió hacer la investigación a ver si la larva era resistente a este abate que se estaba utilizando. Y en realidad descubrieron que era resistente el abate. Entonces seguimos preguntándonos, o sea, la larva fue resistente desde el comienzo, desde que se comenzó a usar, o fue resistente hasta el final. No sabemos porque no se investigó. Ese es el problema de los países que no investigan. Y entonces queríamos evitar que ahora que estamos introduciendo ese nuevo producto, que es el BTI, pasara lo mismo que pasó con el abate, no saberlo desde antes. Y entonces ya descubrimos de que la larva sí es susceptible a este nuevo producto para erradicar la larva y abrimos las puertas para que se pueda usar. ¿Y qué es este BTI? ¿Es un líquido? Okay. ¿Cómo le podemos explicar esto a la población? Hablamos del BTI, es un producto a base de una bacteria. Nos explicaban de la bacteria fue descubierta en Israel. Esa bacteria produce unas toxinas, o unas sustancias que son tóxicas para la larva. El producto comercial que se utiliza se llama Vectovac, que es el que estamos utilizando en Honduras. El Vectovac no es más que la toxina que te dice, de esa sustancia que produce la bacteria en unos pequeños gránulos que se disuelven en el agua. Entonces esos gránulos se combinan con la comida de la larva que tiene ahí en las pilas o en todos los recipientes que contienen agua, y la larva la ingiere, y en pocas palabras lo que hace esa toxina es destruir la larva. Entonces la investigación que se hizo fue para eso, para saber si en realidad en la larva de Honduras funcionaba, y verdaderamente fue muy bueno. Doctora, ya la Secretaría de Salud tengo entendido que implementó ya como principal elemento, herramienta para el control vectorial este producto, el Vectovac, el BTI. La Secretaría de Salud lo ha estado utilizando antes de hacer esta investigación.
y que quería aclarar, ¿verdad?, que esta investigación la queríamos hacer desde el año pasado, pero no se pudo por las posibilidades de tiempo, económicas, y que este año que ustedes pues cursaron la clase conmigo, tomamos la decisión de hacer esta investigación por la importancia y la ayuda en el aspecto económico para el país, ¿verdad? Ya hablamos bastante de la afectación económica por la enfermedad, ¿verdad?, que produce el dengue, entonces, y la enfermedad nueva también. Entonces, con este estudio se ha comprobado que el Vectovac es muy importante usarlo y que la Secretaría ya lo está utilizando en las dosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y que otros países ya lo están haciendo, ¿verdad? Cuba, Brasil, ¿verdad?, Argentina, han hecho estudios similares a este y han tenido mucho éxito. ¿Nos puedes explicar un poquito de la metodología que se utilizó para esta investigación? Bueno, primeramente el enfoque es un enfoque cuantitativo. El alcance de estudio descriptivo y el diseño es experimental puro, ya que en el país no contábamos con un estudio realizado acerca de este mismo tema. Básicamente el estudio consistió en que nosotros nos trasladamos a la recolección de la muestra en las áreas donde sabíamos que había mayor incidencia de los casos de dengue. En este caso fuimos a la aldea de Nueva Suyapa y a la colonia La Cañada. Gracias a los técnicos de salud que nos ayudaron en los dos centros de salud, pudimos ir a las casas, explicarle a la población en qué consistía, que estábamos recolectando las muestras para probar a ver si había un nuevo método de erradicación de las larvas. Y pues recolectamos las muestras en todas las pilas, la universidad también nos ayudó con el laboratorio de Ciudad Universitaria. Ahí pudimos llevar las muestras, pudimos aplicar a ciertas concentraciones el BTI. Y en resumen, pues después de cierto tiempo, después de ciertas concentraciones, pudimos ver de que era realmente efectivo. No sé si querés ampliar, Néstor. Sí, algo importante hablar sobre la muestra directamente. La muestra son las larvas del zancudo, ¿sí? La larva del zancudo, todo el proceso de crecimiento de ella lo lleva por varios procesos. Nos importaba el crecimiento en sus estadios 3 y 4. Porque como si hablábamos antes, les explicaba que la larva era importante que se comiera el producto, entonces en esos estadios cuando la larva se alimenta más para poder empupar y convertirse en un zancudo. Y entonces nosotros elegimos la muestra, era las larvas en estadio 3 y 4, luego nos trasladamos al laboratorio, al laboratorio de biomédicas de la universidad para poder, llevar a cabo todo el montaje del laboratorio que se se trataba de que nosotros recolectamos juntamos las larvas en pequeños recipientes, en aproximadamente 8 recipientes que tenían una concentración del producto y habían otros 4 recipientes que no la tenían. Entonces teníamos 4 grupos de recipientes que eran 3 grupos eran con diferentes concentraciones, uno con 0.5, otro con 1.5, otro con 2.5 y otro con 5, entonces sí eran 4 entonces. Y entonces luego empezamos a medirlo a las 2 horas, a las primeras 2 horas, a ver cómo estaba la mortalidad de las 8 recipientes que tenían el producto. Y empezamos a medir también las otras que no tenían el producto, que eran el caso control, porque en el caso de que si las larvas estaban muriendo, los recipientes que no tenían el producto comenzaban a morir, que quería decir que las larvas estaban muriendo por otra causa que no fuera el producto. Entonces la investigación no tenía sentido en ese caso. Entonces comenzamos a medirlo a las primeras 2 horas, luego a las 24 horas para poder medir la letalidad del producto, y ahí comenzamos a ver que en la dosis mínima, que era de 0.5, encontramos un 98%
de muerte a las 24 horas, que es lo mínimo que establece la OMS y que nos dice que, que hay susceptibilidad, o sea, que no hay resistencia de la larva, y en las dosis máximas encontramos un 100% de que nos cierran las conclusiones de que la investigación fue exitosa y que sí se probó la susceptibilidad de la larva al bacilo o al nuevo producto que es el BTI. Doctora, estos resultados que expresa Néstor que se obtuvieron, pues nos dan confianza para seguir utilizando el BTI. Sí, estos resultados con las dosis utilizadas que ya son aprobadas, ¿verdad?, por la Organización Mundial de la Salud, y que lo han hecho otros países, los estudios nos demuestran que sí es efectiva el uso de esta bacteria para eliminar el dengue, eliminar el vector que es el zancudo y controlar la enfermedad, ¿verdad? ¿Y qué recomendaciones salen de este estudio, Ami? ¿Nos podemos confiar ya de aquí a largo plazo sobre que siempre va a seguir siendo susceptible la larva al BTI? ¿O cabe la posibilidad de que desarrolle resistencia? Ajá. Según los estudios realizados, hasta el momento no hay prueba de que exista resistencia del BTI a la larva. A corto plazo podemos decir de que es factible utilizar el BTI y que nos va a funcionar para eliminar el vector, pero no podemos asegurar al 100% de que nos va a crear resistencia o que no nos va a crear resistencia. La recomendación así directa es que se siga haciendo la investigación, porque si no nos va a pasar con lo que pasó con el abate, que no sabemos en qué momento comenzó a crear resistencia, porque no se había hecho la investigación oportuna. Entonces, lo que se tiene que hacer es el seguimiento de la investigación periódicamente, según los parámetros lo establecen, para ver si la larva está creando, en algún momento llega a crear resistencia al producto, y así tener que suspender el producto y tener que utilizar otra forma de poder luchar contra la larva del zancudo del dengue. ¿Qué otras conclusiones podemos sacar de esta investigación, doctora? Entre de las conclusiones importantes es que la Secretaría de Salud, ¿verdad?, debe de aplicar como medida de control el Vectovac para que sea utilizado en todo el país. Néstor, ¿se planea seguir esta línea de investigación? Interesante lo que estás preguntando, porque sí, en realidad sí. La misma Secretaría de Salud nos estaba planteando de que ya investigamos la susceptibilidad de la larva al producto, pero lo que no se sabe todavía es el efecto residual que ese producto tiene a lo largo del tiempo que va a estar ahí en las pilas. Por ejemplo, una vez que la persona lava el recipiente, ya sea las pilas, los barriles, etcétera, donde se invirtió el producto, ¿qué va a pasar? ¿Se desaparece el producto o hay un efecto? ¿Por cuánto tiempo dura, aunque no lo lavemos? Entonces la misma Secretaría nos planteó el problema de que si podíamos seguir con la línea de investigación para que podamos estudiar y descubrir si hay un efecto residual, por cuánto tiempo, qué tan bueno es. Y entonces sí, la intención es seguir con la línea de investigación, tanto de seguir probando la susceptibilidad a lo largo del tiempo y como avanzar más allá de eso. Y creo que también parte de esta investigación también es ese mensaje que queremos hacer también a nuestros compañeros estudiantes, de motivarlos a profundizar en estas áreas que a veces nos dicen no es su campo de estudio, o ustedes no pueden hacer investigaciones experimentales, pero vemos ejemplos como este que nos demuestran lo contrario, que podemos hacer también investigaciones dentro de las asignaturas e investigaciones que plasman resultados bastante buenos, aún no siendo muy costosas, porque entiendo que la logística no fue tan compleja, ¿verdad, Ami? Sí, nosotros entre los mismos estudiantes pudimos obtener precios aproximados de lo que ocupábamos y realmente fue muy poco lo que gastamos. Y en este sentido, básicamente es fomentar la investigación en la universidad y invitar a todos los estudiantes que no solo nos quedemos con lo que escuchamos de los demás, sino todos involucrarnos en proyectos y en organizaciones que ayuden a mejorar las condiciones del país y la calidad de vida, en este caso, de los pacientes, ya que estamos en la carrera de medicina y es muy importante involucrarnos a nivel general de toda la población de Honduras.
Bueno, gracias por sintonizarnos hasta este momento. Vamos a una segunda pausa y en el tercer bloque sí queremos transmitir esas recomendaciones a la población para el control de este vector, más allá del BTI y más allá de las recomendaciones a nivel clínicas que ya se dieron. Del amor yo soy lo que queda en ti, lo que no se fue, lo que nacerá. Dame un nombre a mí que yo quiero ser. Del amor la voz que tú escucharás cuando llore al fin para respirar. Sin un nombre no soy nada, yo soy Juan, María, Pedro. Para que cuando crezcan tengan derechos, registremos a nuestros niños. Yo soy todo el amor que tú me des. Del amor la voz que tú escucharás cuando llore al fin para respirar. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Regresamos a su programa Vamos a Conversar. En el segundo bloque estuvimos discutiendo con los invitados la investigación científica que desarrollamos sobre el control del vector del dengue y ahora también del chikungunya, que es el Aedes aegypti, y también sirve para el Aedes albopictus, que también es otro vector que ya se está viendo que está apareciendo en nuestro país. Dentro de esos puntos de control se habló principalmente del BTI, que es una bacteria, el Bacillus thuringiensis, variedad israelensis, porque esta variedad se descubrió en Israel, como ya nos exponía uno de los invitados. Uno de los puntos que a mí sí me sorprendió bastante, digamos, en la recolección de datos que se hizo en la colonia Nueva Suyapa, era la gran cantidad de larvas que encontrábamos en las pilas. Digamos, nosotros teníamos una muestra, como objetivo recolectar una muestra de alrededor de 900 larvas, pero nos regresamos como con 3.000 larvas o más. Y vemos que las encontramos nada más como en 5 o 6 puntos de la colonia. Entonces también viene la pregunta si solo es el BTI como medida de control o si hay algo más allá, Ami. Claro, primeramente lo más importante es prevenir las enfermedades. En este caso es necesario fomentar a la población la promoción en salud, ya que es más factible evitar las enfermedades que una vez que están establecidas generan más gastos al Estado, más gastos a la población. Entonces todo esto nos lleva a la necesidad de más recursos. Por eso es necesario invitar a toda la comunidad que, ya como hemos mencionado antes, es igual al dengue y el dengue y el chikungunya es igual, podemos evitarlo de la misma manera, que es previniendo el crecimiento de los zancudos o los criaderos de zancudos. En este caso, evitar las llantas, los floreros, todo recipiente que pueda acumular agua, ya que esta es la principal forma en donde se reproduce y se generan estos zancudos. Entonces, aunque tengamos estos métodos alternativos, digamos biológicos en el caso del BTI,
que son bastante efectivos, tenemos que la principal estrategia para de verdad controlar y erradicar este vector es la limpieza, ¿no es cierto, Néstor? Así es. Fuera de eso, creo que la educación a la población es lo más importante, de que el Estado no debería de gastar en realidad en este tipo de herbicidas, porque para pensarlo también es muy caro, el herbicida es bastante caro. Si la población se encargara en realidad de erradicar ellos desde su casa, evitando criaderos de zancudos, evitando que se multipliquen las larvas, para poder prevenir el dengue. O sea, entonces el Estado no tendría que gastar todo este dinero y tampoco tener que estar probando con todas esas cosas para poder eliminar el agente del zancudo. Aunque cuando andábamos en estas colonias también vimos que iba de la mano también de la cuestión socioeconómica de la población, entonces vemos que también son problemas más estructurales en cuanto a eso. Digamos, estas personas vimos que no tenían suficiente suministro de agua, entonces vemos que el control de estas enfermedades también va de la mano de todos una serie de cambios estructurales, y en este sentido traen una serie de recomendaciones, ¿verdad?, que querían hacer a la Secretaría de Salud. Sí, a la Secretaría de Salud le recomendamos que haga estudios de seguimiento sobre la susceptibilidad de la larva Aedes aegypti al bacilo thuringiensis, que lo haga continuamente para ver la efectividad del bacilo y así tener un control biológico en las localidades que presentan mayor índice de infestación en Honduras. También se recomienda a la Secretaría de Salud incrementar la cobertura de la aplicación del bacilo thuringiensis para que se pueda reducir la transmisión del dengue a nivel nacional, y también de hacer monitoreo, supervisión, evaluación periódica del sistema de vigilancia epidemiológica del dengue. ¿Te gustaría agregar algo, Néstor, de las recomendaciones? Sí, bueno, es que ese es un problema social completamente, la verdad, porque no podemos aislar los problemas de salud de los problemas sociales del país en realidad, y si los problemas sociales de pobreza están de las necesidades básicas están insatisfechas, entonces de ahí donde viene que la mayoría de las poblaciones que están siendo afectadas son las poblaciones que viven con las poblaciones más pobres del país. Y entonces que exhortar creo que más al gobierno y también junto con la Secretaría de Salud para que se creen acciones ya juntas que ir erradicando todos los problemas sociales, así como se va creando el desarrollo de un país, y directamente no que sigamos trabajando por sectores desordenadamente como se ha venido haciendo. Y ahorita al corto plazo, digamos, desde la plataforma de la universidad, ¿qué se podría hacer? ¿Qué recomendaciones das? Mira que bien interesante lo que estás preguntando, porque si bien es cierto, nosotros hemos realizado esta investigación, no queda de más mencionar todas las dificultades por las cuales pasamos. Ya la doctora nos mencionaba que la investigación está preparada desde hace un año para poder llevarse a cabo y que por problemas que se dieron no se pudo llevar a cabo. Porque, como dicen, seguimos haciendo las cosas en la universidad por favor. O sea, llegamos a cada uno de los lugares que necesitamos para poder realizar la investigación a pedir un favor de que nos ayuden. Y la universidad no tiene una estructura ya bien fundamentada que le permita al estudiante de pregrado acceder a poder investigar. O sea, ese amor ya fuera de que ya que el estudiante también tiene falta de la intención de investigar, los pocos que tienen la intención de investigar tampoco tienen acceso a esas oportunidades, que la universidad no tiene un sistema bien integrado ni fundamentado para que el estudiante se le facilite la investigación. Imagínate, nosotros somos estudiantes de medicina, la mayoría de nuestro tiempo la pasamos bastante ocupado en el estudio, de ver los turnos, etcétera, etcétera, y tener investigar para nosotros es un reto bastante grande, que la universidad no la tiene especialmente bien fundamentada, y sería bueno empezar a incentivar la institución para que se cree una estructura que facilite al estudiante y lo incentive al mismo tiempo para la investigación. ¿Y ocurre lo mismo en el ámbito docente, doctor, y a nivel de la estructura de los departamentos? ¿Cómo están? Bueno, la investigación es un eje transversal, ¿verdad?, en toda la carrera, y que debe de hacerse en todos los departamentos, en todas las asignaturas, pero es un tema un poco difícil por la inversión económica, ¿verdad?, que tiene hacer una investigación. Entonces, para cerrar con este interesante tema, nos gustaría que pudieran dar una conclusión para transmitir a la población este mensaje ahí en un minuto cada uno.
Primeramente, un llamado a toda la población en general, toda la comunidad, todos los padres de familia, la sociedad, los estudiantes, el gobierno, de que evitar estas enfermedades es obligación de todos, no solamente de los doctores, no solamente del gobierno, sino que todos debemos de involucrarnos, porque trabajando en equipo podemos llevar al país a un mejor estado, a una mejor calidad de vida. También podemos hacer un llamado para que las investigaciones que hacemos en la universidad, ¿verdad?, las podamos publicar, que se publiquen y se dé a conocer la importancia que tienen estas investigaciones, y que ya hicimos otra en el Hospital Escuela acerca de el catéter que usan los pacientes que se les hace diálisis peritoneal, ¿verdad?, cómo están infectados. Entonces todo eso va como un problema, ¿verdad?, de salud pública que implica más costo al Estado, y también la aplicación de la ley antitabaco, porque el consumo de tabaco produce cáncer, ¿verdad?, produce daño a la salud, y le pedimos al gobierno que apoye que se aplique la ley antitabaco para mejorar los problemas de salud pública, para que estos problemas, ¿verdad?, puedan tener control. Y en esta semana van a una convención que va a haber en Rusia, donde van a participar, ¿verdad?, autoridades de industria y comercio, los cuales pues no van a defender la ley antitabaco. Entonces nosotros queremos que, así como el gobierno, el presidente Juan Orlando apoyó para que se aprobara la ley, que también apoye para que se aplique. Muchas gracias. Y mi parte va dirigida directamente a los estudiantes universitarios. Llamar a esa conciencia social que tengan los estudiantes universitarios, y viendo desde el punto de vista de la investigación, Brian, que no podemos ver la investigación como una forma de levantar tu perfil como estudiante universitario, sino como una forma de ayudar o aportar a la sociedad un poquito de lo que podés hacer. También podemos decir agradeciendo por el estudio que la misma sociedad te está pagando, ese mismo pueblo te paga el estudio en esta universidad pública. Entonces llamar a la conciencia que esas actividades de investigación sigan dándose, y que sea por amor a la sociedad, en realidad por amor a solucionar los problemas de la sociedad, y irnos zafando de ese problema de levantar perfil como investigador o etcétera, 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 siempre por el bien de la sociedad hondureña. Muchas gracias por haber participado en el programa. Esperamos tener muchos más de este tipo acerca de investigaciones entre docentes, estudiantes, la universidad produciendo conocimiento, que eso es uno de los grandes retos que tenemos en general en los países en vías de desarrollo, que nos mantiene todavía de esta manera, porque no estamos produciendo sino solo consumiendo conocimiento. Y a la población en general, volver a recalcar ese mensaje, que el control del vector y de estas enfermedades está en sus manos. Ellos tienen que poner de su parte, y también de la mano a esto tener una distribución de las riquezas más justas, tener unos mejores sistemas sanitarios, un mejor sistema educativo. Entonces vemos que es algo de dimensiones que van mucho más allá, pero que nosotros como nueva generación estamos esperando cambiar. Muchas gracias a todos por sintonizarnos aquí en Vamos a Conversar. Muchas gracias.